Hola Edwin, ¿cómo has estado? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, Edwin, bueno, tal como lo conversamos, la idea es que saquemos este ratico como para hablar de indicadores, sobre todo los indicadores, la estrategia, las famosas frases que escuchamos y que utilizamos de lo que no se mide, no se controla, no se mejora y que a veces generan tanta inquietud en el mundo empresarial porque terminamos inundados de datos y de información. Contanos un poquito desde tu formación, lógicamente en ingeniería, y desde tu práctica, tantos años en el diseño, implementación y mantenimiento de indicadores, como qué recomendaciones, qué tipsitos, qué metodología sugerís para hacer un buen ejercicio en este tema. Bueno, a ver, yo creo que los indicadores tienen dos grandes vicios, Claudia. El primero tiene que ver con medir cosas que están lejos de los objetivos empresariales. Entonces yo creo que el primer tip es siempre tener clarísimos los objetivos y los resultados clave de una organización para realmente los indicadores respondan de alguna forma a esos objetivos. Eh, en muchas ocasiones medimos cosas que no nos acercan a la realidad del negocio y nos pueden desviar inclusive en el logro de los objetivos finales. Entonces yo creo que ese es como el primer punto. El segundo es la falta de integración y, y la abundancia de indicadores. Precisamente como hay tantos indicadores, cada área funcional quiere sacar un montón de datos que les permitan mostrar su desempeño. En muchas ocasiones esos datos carecen de integración y eso genera que no se busque un solo objetivo empresarial, sino objetivos divergentes. El ejemplo clásico es cuando un proceso productivo, por ejemplo, busca, busca la eficiencia operacional de la producción y realmente va en contravía de los niveles de inventario o de la función de la demanda de la empresa. Entonces terminamos justificando un indicador desde la productividad o eficiencia de la planta y eliminando las posibilidades de gestión completa en la cadena logística de la organización. Yo creo que esos son los dos grandes temas que hay que escoger: un throughput adecuado, un throughput completo para la organización y pocos indicadores que me permitan hacer un seguimiento real del desempeño. Muy interesante eso que nos estás planteando. Y ya frente a las prácticas para determinar cuál pudiera ser el indicador o la meta, que a veces también me encuentro con esos planteamientos o con esas inquietudes, cómo hago mi meta, qué debo medir, mido lo del vecino, el vecino hace lo mismo que yo, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, ahí estás viendo mis diapositivas, Claudia. Sí, ya las tengo acá. Perfecto. Entonces, para todos las personas que van a ver este video, yo creo que lo primero que tenemos que encontrar es unos puntos de referencia que me permitan mejorar el proceso. Yo creo que parte de la utilidad del conocimiento, digamos que si habláramos de innovación en procesos reales, hablamos de incrementos en la innovación. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos encontrar puntos de referencia o benchmarking por fuera de nuestra organización o dentro de nuestra organización que nos permitan generar mejoras en los procesos. Digamos que los puntos de referencia o las mejores prácticas que encontramos me pueden ayudar a generar esta posibilidad. Si hablamos de perspectivas del benchmarking, yo creo que podemos hablar de tres grandes perspectivas. Les voy a dejar las memorias para que las compartan, pero digamos que a grandes rasgos tenemos los benchmark internos o los puntos de referencia internos, que lo que nos dice es que si yo tengo operaciones similares dentro de la misma organización, pues las puedo comparar entre ellas y empezar a sacar fruto de esa comparación. Cuando hablamos de compararlas, significa no solamente tener los mismos indicadores, que sería lo básico que debería montar, sino también tener los modelos de compartir los indicadores y los procesos de mejora que han permitido los logros de esos indicadores, o inclusive también las prácticas inadecuadas que no se deben repetir en el resto del sistema.
Entonces, digamos que yo tengo varias plantas de producción o tengo varias oficinas de atención al público o tengo varios centros de distribución, pues entonces podría tomar esos procesos y no solamente generar la base de comparación para decir cuál es el primero y cuál es el último, sino generar escenarios que en el lenguaje de la estrategia del Océano Azul son urnas de cristal que permiten que las personas presenten sus indicadores y las acciones que los han llevado a lograrlos o las dificultades que han tenido y eso genera un modelo de aprendizaje dentro de la organización. Lógicamente, pues tendrán que ser operaciones de similar comportamiento para que sean comparables, pero esos indicadores y esos espacios dentro de la empresa permiten pues darle una dinámica diferente a la medición a solamente armar un ranking. Entonces, esa es la primera perspectiva. Luego los externos nos invitan a mirar afuera de la organización, pero no, aquí no a la competencia, sino a sistemas que sean similares al propio. Entonces, si yo tengo una oficina de atención al público en un banco y en una oficina estatal, yo podría decir que pueden tener perfiles y servicios similares y podría empezar a comparar la forma de atender al público. O si yo tengo operaciones hablando de centros de distribución, por ejemplo, del sector ferretero y del sector de repuestos de motocicleta o repuestos para motocicleta, tendríamos la posibilidad de ver dos operaciones que podrían tener perfiles similares y podríamos compararlos. Aquí, lógicamente, la búsqueda del tema del perfil externo va no solamente a un hecho de ir a mirar indicadores, sino ir a compartir esas prácticas que han llevado a la logra del indicador o también los fracasos que han permitido aprender y evitar esos fracasos por parte del proceso. Digamos que aquí es más fácil que nos abran la puerta porque al no ser colegas del mismo segmento o del mismo sector de mercado, se facilita la fluidez de compartir información, manteniendo lógicamente los límites de un buen manejo de esa información y confidencialidad, pero entendiendo que no vamos como competencia directa y las puertas pueden ser abiertas de una manera más simple. Y lo otro son los benchmark competitivos que, que son pocos los sectores que pueden tener la madurez para decir nos sentamos a conversar de manera estructural de nuestros indicadores y de las mejoras, porque pues pueden ser parte de la estrategia misma del negocio, pero sí puede existir un modelo de comparación vía estudios o análisis de mercado que existan que me permitan mirar dentro de la industria cómo estoy y también observar qué puede estar haciendo la competencia diferente y qué muestra en sus procesos. Muchas veces estos benchmarks no solamente sirven para mejorar un proceso interno de la organización, sino para entender también cómo estamos competitivamente en el mercado. Por ejemplo, en una transportadora, un acuerdo de nivel de servicio que se mejore radicalmente sin subir de manera importante el precio, significa que hubo alguna acción interna que lo permite hacer. O los modelos de servicio que se diferencian o que rompen fricciones dentro de los modelos físicos para pasarlos a digitales, también nos invitan a hacer una reevaluación de nuestra forma de atender al cliente. Entonces, estos pros de benchmark competitivos, lo que me aterrizan es alrededor de mi modelo de servicio y además de mis capacidades de prestación del mismo servicio. Esos serían los tres grandes tipos de comparación. Digamos que si nosotros fuéramos a analizar el tema de medición del desempeño, es muy importante tener una base por fuera de mi propia operación para poder tener mejoras que realmente sean importantes en el proceso, Claudia. Sí, muy importante eso que mencionas, Edwin. Yo me encuentro con alguna frecuencia en las organizaciones prácticas que buscan tener como un cuadro integrado de mando, un balance scorecard, donde pues se tienen, digamos que la estructura de indicadores, arrancando con el indicador de personas o aprendizaje que necesito enseñarle a mi gente para que a su vez preste un buen proceso, haga una buena tarea, para que impacte el cliente, que sería como la tercera perspectiva, y finalmente para lograr los resultados de negocio, que es la cuarta perspectiva. Y en ese camino de construir ese balance scorecard, a veces veo muchas dificultades en lo que tienen que ver como con las dimensiones de los indicadores,
preguntas como, venga, pero mido oportunidad, pero mido servicio, pero mido productividad, pero mido... ¿cómo has trabajado vos ese tema como de desempeño de procesos y qué recomendaciones dar para que sean indicadores, como bien decís, prácticos y acordes a la estrategia? Yo creo que hay una confusión muy grande entre objetivos, resultados clave e indicadores. Entonces, lo primero, Claudia, que recomendaría es que la organización tenga claridad sobre los objetivos y los resultados clave que lo van a llevar a ese objetivo. Y ellos mismos te irán hablando de los indicadores que necesitan para poder ir a ese desempeño necesario. Digamos que los indicadores hablan más del desempeño de piso de la organización, porque los objetivos y los resultados clave, lo que me están hablando es del desempeño estratégico. Lógicamente tienen que estar ligados y los balance lo que buscan es precisamente irrigar ese modelo de indicadores. En ocasiones, la urgencia por tener indicadores en todos los procesos nos lleva a crear ramales como si fueran jerarquías perfectas, es decir, como si fuera el general, el teniente los cabos y los soldados. Entonces, lógicamente, se supone que más soldados, menos cabos, menos tenientes y un solo general, pero al final del camino puede que con un buen indicador o un par de buenos indicadores yo esté viendo también el control de piso de un resultado clave. No necesariamente tengo que llenarme de indicadores. Entonces, lo primero es que esas dimensiones que estás hablando tienen que ver con los resultados clave de la organización más que con los indicadores mismos. Y yo me atrevería a decir que los indicadores tienen como cuatro grandes dimensiones. Una tiene que ver con el desempeño financiero. Aquí hay como un ejemplo de mi vida profesional, que en este caso estamos hablando de almacenes y centros de distribución, pero básicamente es lo mismo. O sea, yo tengo un proceso de desempeño financiero, siempre habrá indicadores que tienen dimensión de desempeño financiero. Si son indicadores de throughput, tendrán que ver muchísimo con los ingresos de la organización. Si son de capacidades, tendrán que ver mucho con los costos. Entonces dependerá de esas dos cosas, pero siempre habrá la posibilidad de medir financieramente un proceso. Y la recomendación alrededor de este y de varios de los indicadores es que yo siempre puedo subdividir mi macroproceso en procesos más pequeños. En este caso, los procesos de un almacén se ven ahí en la diapositiva, pero también tendré que tener en cuenta las variables que realmente impactan la dimensión que estoy analizando. En este caso estoy analizando la dimensión financiera, entonces, ¿cuáles son las variables de costo? En el caso de un almacén hay una muy importante que es mano de obra, espacio, manejo de materiales y sistemas de información que he ido ganando un espacio en la evaluación del costo. Entonces, tendría una especie de análisis por procesos más las variables que impactan a cada uno de esos procesos y podría tener una medición muy completa del desempeño de la dimensión financiera del almacén. En este caso, pues. Otra dimensión que es muy importante es la de productividad. Entonces siempre tenemos que pensar en que tenemos que mirar qué tan productivos somos respecto a, y eso tiene que ver con el uso de los recursos. Y aquí hay una cosa muy interesante y es que un buen uso de recursos normalmente es lo que justifica más fácil las inversiones. Entonces, no solamente como es lo clásico, pues que pensamos que es disminuir la mano de obra, sino que hay otros recursos que yo podría también intervenir, como en el caso que estamos viendo de manejo de materiales, igual es la mano de obra y, por ejemplo, el sistema de manejo de materiales. Yo puedo intervenir un modelo de manejo de materiales que me haga disminuir o mejorar muchísimo los niveles de productividad o disminuir la improductividad del negocio. Entonces, siempre hay que tener una relación de buen uso de los recursos y la productividad me la permite medir. La siguiente, que lógicamente da el balance, es la dimensión de la calidad. Y la dimensión de la calidad lo que busca es no solamente tengo que caminar bien o rápido en función de la productividad, sino que tengo que tener un balance donde el throughput de mi proceso tiene que tener buena calidad. En el caso del ejemplo de los almacenes, pues hombre, el pedido tiene que estar bien preparado, el inventario tiene que tener buena calidad, el almacenamiento tiene que ser bueno, no solamente rápido. Entonces hay esas dos variables que son de sentido paralelo, pero de equilibrio al momento de evaluarlos. Me tienen que mantener un proceso que no solamente sea rápido, sino que también tenga muy buena calidad del desempeño para que el throughput hacia mi cliente sea bueno. Entonces, repasando, financiero, productividad y calidad.
Aquí hay una cosa muy importante que es el tiempo de ciclo. Normalmente la mayoría de las promesas de servicio hablan de la calidad, pero también hablan del tiempo. Y el tiempo no en función de la productividad de mis recursos, porque yo podría buscar ser muy productivo en el uso de los recursos, pero alargar tanto los tiempos de servicio que termino saliéndome del mercado. Entonces también hay que buscar que esa promesa del tiempo de ciclo, o cuánto dura dentro del proceso que estoy midiendo una operación o un servicio o cualquier tipo de cosas. En este caso podemos medir el tiempo de ciclo de la recepción, el tiempo de ciclo del almacenamiento, el tiempo de ciclo de un pedido, que es lo más obvio hacia los clientes. Pero entonces me permite también completar mis acuerdos de nivel de servicio con mis clientes y creo que es muy interesante verla como una dimensión. Y por último, lo que normalmente, y discutíamos en estos días en alguna conversación con colegas, es que lo más importante de un indicador en sí mismo no es el resultado logrado, sino el análisis de las brechas. Es decir, cómo esas brechas me permiten subir mi capacidad de mejora dentro de la organización y cómo yo me concentro en esas brechas y en el análisis de las causas de esas brechas para poder mejorar el proceso. Sí, ese es uno de los grandes retos, Edwin. Justamente nos encontramos a veces muchos indicadores que no son evaluados, que no son analizados, o peor aún, nos acostumbramos a ver los mismos resultados con las mismas fallas meses tras meses, y ahí es cuando entonces se pone en entredicho el valor del indicador frente al hacer de la organización. Eh, Miremos un caso aplicado. De pronto nos puedes compartir desde tu gestión permanente cómo has hecho ese diseño, cómo trabajas esas fuentes de datos, que es otro de los asuntos que a veces nos pone en dificultades porque no sabemos de dónde sacar los datos, o el costo de generarlos es tan alto que decimos, no, venga, más bien no llevo nada, porque pues mientras los genero o no son confiables, pues me pongo en riesgo frente al análisis. ¿Tenés algo que contarnos en ese sentido desde tu experiencia? Sí, por supuesto. Te voy a compartir aquí de nuevo mi pantalla. No sé si ahí estás viendo una pantalla de Teams. Sí, ahí tengo uno que dice indicadores de servicio. Perfecto. Entonces, a ver, lo más importante es escoger qué es lo que realmente es importante medir dentro del modelo de negocio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a poner ejemplo aquí uno de los productos de nuestra organización y esto tiene que ver con un software de gestión de bodegas, un WMS por su nombre genérico. Entonces, aquí el número frío es el nivel de atención de servicio. Entonces ese número frío, pues lógicamente hace parte de la estadística de la organización y somos muy cuidadosos en tenerlo con alto nivel de frecuencia. Aquí esto es mejor descargarlo. Se está viendo, ¿no? No, tenemos la pantalla blanca. Dame un segundito, mejor lo descargamos que no se demora mucho. Ahí está. Entonces ahí podemos abrir un indicador. Este es un mes Ahí cualquiera, están creo. las barritas, sí. Exacto. Entonces, lógicamente, en los negocios de recurrencia, en este caso es un software que se cobra por el modelo software as a service, entonces un modelo de recurrencia. En un negocio B2B es muy importante manejar bajo control las incidencias porque eso significa que el cliente va a estar contento con la gestión de la organización y por tanto va a estar renovando los contratos de servicio. Entonces, digamos que este es como el momento de verdad continuo para poder pensar en la facturación, en mantener la base de facturación de recurrencia. Entonces, si digamos que en los modelos de recurrencia, si te quieres mantener bien, pues disminuye mucho el nivel de pérdida de clientes y aumenta tu proceso exponencialmente de clientes en el negocio. Pero si creces mucho en clientes, por el mismo tiempo tienes muchas deserciones, pues vas a tener un problema en el crecimiento del negocio. Entonces, el modelo se vuelve obsesivo alrededor del seguimiento del proceso. Entonces, digamos que 90-10, la promesa mínima es 90 en la relación de incidencias atendidas. Y aquí hay una visión muy interesante que tiene que ver con la priorización del modelo de negocio. P1 significa menos de una hora, P2 menos de 4, P3 24 y así se va yendo hasta que se vuelven incidentes o modelos que son más cosméticos. Eh,
Esto significa que lógicamente es más difícil atender antes de una hora, pero también son más críticos el modelo de atención y es mucho más simple atender al mayor tiempo. Entonces, digamos que aquí en términos globales se está cumpliendo la promesa de servicio. Pero como lo dijimos, si nos quedamos aquí en la cifra fría, pues no vamos a tener un proceso de mejora que es la idea central de un sistema de gestión en cualquier horizonte. Entonces, en este sentido, voy a devolverme un poquito. En este sentido, hay que buscar logramos, eh, cómo logramos, aquí volvemos a abrir a indicadores de servicio y bajemos este archivo. Un segundo, porfa, Claudia. Y aquí nos va a pasar lo mismo. No, no nos pasó lo mismo, nos pasó peor. Entonces, parémonos acá. Venga, yo los descargo para que sea más simple verlo y no tengamos que perder tiempo. Entonces, ahí en este archivo, pues se mantiene la visibilidad del indicador, eh, pero se trabaja por un proceso de análisis de la información que nos permita empezar a entender qué es lo que está ocurriendo dentro del indicador. Entonces, por ejemplo, hay una categorización normalizada que nos permite empezar a ver cuáles son los tipos de causas que nos están ocurriendo y cuáles son las causas que más se repiten para mirar cómo podemos intervenirlas y disminuir el número de incidencias. Digamos que la idea no es solamente atender las incidencias a tiempo, sino empezar a cerrar el modelo de incidencias hasta llevarlo a un nivel que nos permita mejorar no solamente la percepción del cliente, sino el uso de los recursos. Digamos, atender más con menos y generar una curva de rentabilidad que vaya aumentando en el tiempo a medida que vamos aprendiendo el negocio. Entonces, por ejemplo, acá hubo 415 tickets y aquí están categorizados los tickets que más ocurren y nos permiten hacer intervenciones sobre esas causales. Entonces, listo, ahí tengo, digamos, las causas raíz. Luego yo puedo empezar a mostrar cuáles son los individuos, objetos de servicio que más consumen. Entonces, por ejemplo, acá se ven las compañías y cuáles son las que más consumen como compañías. En algún momento lo analizamos solo de esta forma, pero nos empezamos a ver una cosa que pues resulta obvia ya para nosotros, pero que antes no lo era, y es que algunos de los clientes tienen muchos servicios, en este caso muchos centros de distribución con nosotros, entonces la relación no es justa solo manejarla por cliente, porque esta relación por cliente me podrá llevar a una relación de facturación y a una relación de dedicación, pero los servicios me hacen entender realmente cada centro de distribución del cliente, cómo se comporta y cuáles son los que realmente están en algún nivel de atención que tengo que ir a generar control sobre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos compañías que tienen que generar un nivel de atención superior en este mes puntual, que puede que no sean las mismas de otro mes, y eso me permite identificar cosas como, por ejemplo, salidas en vivo, cambios de versión, actualizaciones fuertes del cliente, etcétera, y mirar si realmente es eso o si hay un modelo de inestabilidad en el cliente que hay que pasar a intervenir. Entonces, esto me genera aún más análisis de individuo para poder entenderlo. Luego, Entonces, entonces, para ir recapitulando, aquí estamos viendo aplicado lo que hemos conversado. Es decir, en tu negocio, en tu industria, sin duda se hizo en su momento un benchmarking donde ustedes miraron, bueno, qué es lo que una compañía como la nuestra debería ofrecer en acuerdos de nivel de servicio. Ahí está pues como una herramienta clave para definir metas y ciclo y tiempos de respuesta según el tipo de incidencias. Se hizo pues como la construcción y sin duda hay una herramienta que me asegura que los datos sean confiables y que a tiempo se puedan observar, pero además se busca al momento del análisis establecer como tomar unas decisiones que permitan a la empresa ser más productiva, tener unos resultados financieros que nos hablabas de rentabilidad por el análisis que puedes hacer o por cliente o por incidente o por periodo de tiempo. sí, es lo que a veces se atiende como una dicotomía, pero realmente no lo es, y es que la rentabilidad no está separada de la realidad del servicio. Al contrario, en el modelo de negocio que estamos planteando, el ser más estable es más rentable, o sea, el tener mejor servicio es más rentable.
Entonces, estar atendiendo la información y estar mirando qué es lo que está ocurriendo con la información nos permite generar ese proceso. Y hay una cosa bien interesante y es el servicio per cápita. Es decir, ¿cuál es mi meta por cada uno de los servicios que involucro para poder mantener, llamémoslo así, bajo control la operación? Y es precisamente esos gráficos que nos permiten controlar la operación, es decir, per cápita yo quiero tener 3 incidentes máximos al mes. Entonces, todos los que están por encima de ese corte están teniendo un modelo que per cápita no es lo que esperamos, no necesariamente no son rentables, puede que el negocio sea rentable, pero no está en la rentabilidad esperada por la organización. Entonces eso permite mantener un vínculo entre la rentabilidad del servicio y prestar un buen servicio. Un cliente, entre menos incidentes tenga, pues lógicamente más tranquilo va a estar y más va a apreciar el servicio. Ahora, hay incidentes que son exógenos. Eh, por ejemplo, no, es que entraron un líder nuevo a la bodega y no tienen idea. Entonces, esos incidentes exógenos hay que meterlos rápidamente a la curva de control si fuera un sistema de calidad en una planta de confecciones y hay que llevar y hay que ir y atenderlo inmediato, instalar calidad en el proceso. O sea, venga, más bien consumamos unas horas de un consultor que lo ubique y no el hombre disparando como un loco pidiendo cosas en la mesa de servicio con cero contexto sobre lo que significa el proceso. Entonces, Ahí está justamente el poder de los datos, ¿cierto? sí. La oportunidad en revisar los datos para poder tomar decisiones como la que estás diciendo y que ya no sea tarde, que es uno de los riesgos cuando tenemos información que miramos en periodos muy largos con respecto al ritmo de la operación. O sea que la frecuencia del análisis también dependerá del indicador. Nosotros normalmente hacemos un análisis mensual y somos disciplinados en este producto, particularmente que todos los miembros que prestan servicio en el producto estén en el análisis, porque antes lo hacíamos solo con el equipo de la mesa de servicio y era como el modelo de atención clásico de PQRs. No, no, es que ese es muy cansón y ahí se quedaba todo el análisis. No, es que vea, vio otra vez el mismo. Cuando involucramos a los equipos de consultoría y a los equipos comerciales, empezamos a entender un montón de acciones que podíamos atacar que no eran del mismo sistema de operaciones, pero sí que involucraba al sistema empresarial. Entonces, cómo un comercial puede prevenir, cómo un consultor puede prevenir y cómo la misma persona que da el soporte técnico puede prevenir. Y lo mejor que puede pasar con un problema es que no ocurra. Entonces, digamos que la tarea es cómo prevengo que esto que me ocurrió hoy, que ya es un hecho y es una realidad que tengo que atender y atenderla dentro de los niveles de servicio, sea un tema que mañana no sea cíclico y no me vuelva a ocurrir. Perfecto, Edwin. Muy interesante lo que hemos conversado. Yo pienso que con esto quedamos bastante ilustrados y ya lo que queda es trabajar en esa definición de indicadores acorde al negocio y que se establezcan esas metas con una buena referenciación para que podamos medir de manera objetiva. Muchísimas gracias por tu tiempo. Con muchísimo gusto, Claudia, y gracias por la invitación. Hasta Hasta pronto. pronto. Que Gracias. estés bien. Chao.